fíjese que hay un tema importante y más ahora que se está reactivando la economía en algunos estados del país. Se trata del branding personal. ¿De qué bueno, a qué se debe esto? ¿Cómo funciona? Bueno, ahorita el experto nos va a explicar, pero de acuerdo a lo que he leído, ahora que la gente está buscando trabajo, quiere regresar nuevamente a laborar, bueno, pues este tema del branding personal le va a ayudar mucho. Y es que es crear una marca, ¿no? Una marca de sí mismo. Pero bueno, ya, ¿para qué le cuento más? Mejor que Humberto Herrera Rincón Gallardo, quien es experto en branding personal y fundador del Consejo Mexicano de Periodismo, bueno, pues nos comente acerca de este tema. Humberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Humberto. Querida Wendy, te agradezco muchísimo el espacio. Un saludo a tu audiencia. Gracias. Pues primero coméntanos qué es el branding personal. O sea, leí un poquito, pero tú eres el experto y nos lo vas a saber explicar de mejor manera. Con Sí, mucho gusto. El gracias. branding personal es una serie de herramientas que permiten incrementar la credibilidad que nosotros tenemos. Los seres humanos somos por naturaleza escépticos. Cuando las marcas nos quieren promocionar algún producto o algún servicio, típicamente nosotros reaccionamos con un poco de aversión. Entonces, el branding personal es una serie de elementos que te ayudan a conectar con las personas y a representar mucho mayor credibilidad en la industria más competida, en el momento más competido en la historia moderna de la humanidad. Ahora bien, es como crear entonces la marca personal, es decir, yo soy fulanita y destaco de otros por estas circunstancias. Vaya, es como hacer un currículum, pero con elementos totalmente distintos y que atraigan, que eso es lo más importante, ¿no? Atraigan a los de relaciones públicas, a los de recursos humanos, ¿no? Cuando uno vaya a pedir trabajo. Es correcto, y para ilustrar esto te voy a dar un ejemplo súper breve. Uno de mis grandes amigos es uno de los reclutadores más importantes en el continente americano. Él realiza laboramiento de muchos Unidos, como en el resto de Centro, Latinoamérica, etcétera. Y él te compara los currículums y el cómo se presentan los aplicantes tanto en Estados Unidos como en el resto del continente americano. Y fíjate qué interesante diferencia. Él te comenta que en Estados Unidos, si tú comparas 15 currículums de diferentes personas que están aplicando, cada uno de ellos tiene algo excepcional. Alguno trabajó con un senador en Estados Unidos, alguno trabajó en alguna fundación en Nigeria y se fue a ayudar a poner agua potable en comunidades marginadas, una niña trabajó en la librería del Congreso, etcétera. Y lo que dices es que cuando tú comparas los currículums de los aplicantes latinoamericanos, no solamente mexicanos, ves a plano. Todos, nadie son de buenas universidades, todos tienen cartas de recomendación de sus profesores, todos tienen características extremadamente similares. Entonces, te comparto este ejemplo a ti y a tu audiencia para entender que el branding personal en un mercado en donde todos nos parecemos, en donde nadie se destaca, se vuelve una herramienta para que la persona que quiere quedarse con el trabajo tenga muchísimo mayores probabilidades que los demás. Pero a ver, Humberto, yo no tengo conocimiento de lo que es el branding personal. O sea, yo a lo mejor lo que voy a hacer pues es hacer mi currículum como siempre lo he hecho. ¿Cómo empezar Sí. a crear esta distinción, esto diferente para que pues al momento de que se llegue con algún reclutador diga, este es el bueno? Muy buena pregunta. Todas nuestras consultorías, llevamos 10 años haciendo esto en todo el continente americano, comienzan con un paso, que es definir cómo quiero vivir. Y fíjate qué interesante, no es qué objetivos profesionales quiero en 5 o 10 años, no, es cómo quiero vivir mi día a día. En estos años hemos trabajado con las y los líderes de las industrias más importantes, energía, tecnología, proveedores de gobierno, todo tipo de industrias, el sector financiero, etcétera. Y es súper interesante ver cómo muchas de las personas que forman parte del mercado laboral, que formamos parte del mercado laboral, nunca nos hemos hecho la pregunta de cómo queremos vivir. ¿A qué queremos dedicarnos? ¿A los demás o no?
A ver, tenemos problemas en la comunicación con Humberto. La vamos a restablecer porque es sin duda un tema muy, muy importante, le decía usted, y más ahora cuando pues la gente está nuevamente pues buscando incorporarse al mercado laboral después de que por este tema del COVID-19, bueno, pues perdieron su empleo y seguramente están entregando ahorita las currículas en diferentes lugares, en diferentes empresas. Y bueno, pues si usted, como nos lo comentaba Humberto, pues hace esta distinción, esta diferencia a la mayoría de los currículums que se entregan, pues sin duda va a llamar la atención de los reclutadores y usted podría ser la persona indicada para ocupar el puesto de trabajo que está buscando. Entonces, a ver, ya teníamos a Humberto y le preguntábamos que cuál era pues la forma de empezar a crear nuestra marca personal, nuestro branding. Humberto, te seguimos escuchando. Discúlpame, es que había un poco de interferencia en tu llamada. Adelante. Buenísimo. El primer paso, Wendy, es definir cómo queremos vivir. A nuestros clientes siempre les ponemos en este proceso de la consultoría, que es la parte inicial, 2 hojas blancas enfrente de ellos. Del lado izquierdo tienen que escribir cómo quieren vivir y del lado izquierdo es cómo no quieren vivir. Entonces, por ejemplo, preguntas que les hacemos es: ¿te gustaría trabajar en una empresa transnacional o prefieres trabajar en un startup de tecnología, por ejemplo? ¿Te gustaría participar en un proyecto político o prefieres estar en la iniciativa privada? ¿Te interesaría también contribuir a una causa social ayudando a los más necesitados en alguna forma? Y de toda esta serie de preguntas viene un proceso de introspección súper interesante en donde la gente empieza a darse cuenta, incluyéndome a mí también, de cómo queremos vivir y cómo no queremos vivir. Una vez que definimos eso, pasamos a la siguiente parte en relación a la pregunta que me haces, que es definir nuestro posicionamiento. ¿Qué es nuestro posicionamiento, Wendy? Es una sola frase. Y si algo le puedo compartir a tu audiencia, esta es la parte más importante de una consultoría, es definir en una sola frase cuál es el servicio que tú, o sea, cómo tú vas a servir a la sociedad y particularmente al nicho que te interesa. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres una profesional del sector, por ejemplo, de la administración, trabajas en contabilidad o en finanzas, etcétera, si tú solamente si tú tienes un solo enunciado que describe cuál es el servicio que tú vas a proveer y además lo puedes hacer de una manera diferenciada, y ahorita voy a explicar un poco más qué significa eso, y con un alto valor comercial para tu nicho, entonces tienes un posicionamiento que te va a ayudar a conseguir un mejor trabajo. Para entender esto, te voy a dar un ejemplo real. Uno de nuestros clientes, durante 15 años, fue el CEO de una de las empresas más importantes en Latinoamérica en el sector de vitaminas y suplementos alimenticios. Él tardaba, cuando tú le preguntabas, oye, ¿tú en qué puedes ayudar a esta organización o cuál es tu especialidad? Él tardaba 5 minutos en explicar su especialidad. Después de la consultoría, él en un solo enunciado te puede decir cuál es su especialidad. Te lo dice de una manera diferenciada, es decir, no suena como los demás, porque aquí un punto importante, Wendy, tú sabes también mucho de esto. Si nos parecemos a los demás, si hablamos como los demás, si nos vendemos como los demás, vamos a tener las mismas oportunidades que la gran mayoría tiene, que no son las mejores oportunidades. Entonces, después de esta consultoría de cómo tener un posicionamiento claro y efectivo, llegamos a un posicionamiento que suena algo así. Soy el especialista número 1 en Latinoamérica en desarrollar redes de especialistas nutricionales y de influenciadores en bienestar para promocionar así productos nutricionales y suplementos alimenticios. De esa manera, él fundó una empresa de consultoría especializada en lo que te acabo de describir y le ha vendido consultorías a varias empresas de esto. Entonces, ese es un ejemplo real de una herramienta que tu audiencia puede implementar a partir del día de hoy. Sí, y fíjate que es muy interesante, Humberto, porque muchas veces lo veíamos, ¿no? Con los currículums, que pues hay gente que de repente te pasa el libro de su vida, ¿no? Y es como que lo complicado. Y uno cree, porque pues a lo mejor lo hace de buena fe, uno cree que los de recursos humanos pues se van a poner a leer. Pero ya cuando te das cuenta cómo trabajan los de recursos humanos es así como que la primera hoja, ¿no? O sea, claro. No, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y entonces, si en esa primera hoja no logras impresionar al reclutador, pues seguramente estarás fuera, ¿no?
Es correcto, es correcto. Y si me permites, Wendy, te comparto algunas cifras interesantes. Yo no me fijo mucho en las cifras de desempleo en México porque no confío mucho en esas cifras, pero las norteamericanas son bastante creíbles y son interesantes. De septiembre 2019 a septiembre 2020, el desempleo, te voy a dar 3 sectores de la economía para tener puntos de referencia. Sector financiero, el desempleo se incrementó 100%. Sector educativo, 120%. Y, no nos va a sorprender, sector turismo y relacionados, 400%. Entonces, Wendy, estamos en el momento más competido en la historia moderna. Yo todas las semanas doy conferencias en las universidades grandes de México y yo te diría, cuando yo empecé a trabajar este tema hace unos 6 o 7 años... Humberto, permíteme tantito. Voy a hacer una pausa para ya sí, adelante, concluir con esto para que nos sigas explicando. No se vaya, continuamos aquí en la segunda emisión de Imagen Informativa. Seguimos. Herrera, estábamos ya en la parte final acerca del branding personal o la marca personal, cómo diferenciarnos de los demás cuando presentamos un currículum y vamos a solicitar un empleo. Te seguimos escuchando, Humberto. Gracias, Wendy. Ya para cerrar, lo que le quiero compartir a tu audiencia es que cuando desarrollen su branding personal de una manera fuerte, lo que va a cambiar en sus vidas principalmente, van a dejar de tocar puertas para buscar oportunidades en la vida y ahora las oportunidades las van a empezar a buscar a ellas y a ellos. Es una gran oportunidad para incrementar sus ingresos y vivir una vida más plena. Agradezco el espacio, Wendy, y si me permites, comparto mi Instagram por si alguien quiere algún consejo, @Humberto Herrera Oficial. Perfecto, pues Humberto, yo te agradezco mucho, sin duda hoy nos trajiste pues un tema muy aleccionador, insisto, es un momento difícil en donde mucha gente quiere regresar a esta vida laboral y bueno, qué mejor hacerlo de esta manera, ¿no? Siendo distintos a los demás para que pues los reclutadores pongan el ojo en ellos. Gracias, Humberto. Gracias a ti, un abrazo. Muy buena tarde. Son las 3 de la tarde ya con 49 minutos.